Bueno, Valladolid, he vuelto ayer y noté un cierto olor ya a Semana Santa. Claro, los que habéis estado aquí y no habéis salido, pues os habéis habituado al olor, pero ya huele a Semana Santa en Valladolid. Bueno, es pues una alegría también esta tarde, como director de esta casa, poder presentar una nueva obra de don Javier Burrieza. ¿Qué podemos decir de Javier si todos le conocemos y le queremos? Pues poder presentar este libro, que no sé si lo habéis visto, con esta portada tan preciosa del Cristo de la Luz, Figuras de la Pasión en Valladolid. Podríamos decir, bueno, si conocemos ya casi todo por haber escuchado a Javier Burrieza, pero bueno, siempre falta algo de escuchar y de aprender. Que ojalá esta tarde también podamos descubrir alguna cosita más. Yo la semana pasada he estado por Italia, fuimos a Roma al jubileo que ha convocado el Papa, y a veces vuelves a ver lo de siempre, pero siempre hay algo o que no te contaron o que te lo contaron y estabas despistado. Por eso no es, diríamos, reiterativo el poder decir, si esto ya lo sabíamos, porque siempre se aprende algo. Y se aprende algo que yo me sorprende todavía, lo mucho que sabía Javier Burrieza y lo bien que lo cuenta. No es porque esté aquí delante, porque yo creo que vosotros, si estáis aquí, es porque sabéis que Javier lo hace muy bien. Y lo hace muy bien, primero, porque me admira su memoria, que se sabe las cuñadas, los hermanos, los primos, los sobrinos, y va intercalando historias y luego vuelve al tronco, siempre vuelve. Pero me admira cuando cuenta historias que, a propósito, esta era cuñada de que se casó, que murió, que se volvió a casar. Bueno, menos mal que con nuestro Señor Jesucristo se lo tiene fácil. Y pienso, cuando le oigo hablar de Semana Santa, siempre hay una cosa que dice el Papa en la encíclica Dilexit Nos, que el amor es fuente de conocimiento. Que dice el Papa, se ha olvidado un poco esto del amor, hemos hecho mucho caso de la razón, mucho caso de la ciencia, y nos hemos olvidado que el amor es fuente de conocimiento. Y bien sabemos que decimos que amamos aquello que conocemos. Lo que no se conoce no se puede amar. Pero le podemos dar también la vuelta a la palabra, que solo conocemos aquello que amamos. Yo creo que en Javier Burrieza se pueden decir las dos frases de las dos maneras, pero a mí me gustaría destacar esta tarde que él conoce muy bien la Semana Santa de Valladolid porque la ama apasionadamente. Bueno, pues espero que disfrutemos de esta tarde la presentación de este libro de don Javier Burrieza Sánchez, Figuras de la Pasión en Valladolid. Y me alegro que sea en este centro de espiritualidad donde esto del amor queremos ser especialistas. Buenas tardes y muchísimas gracias por la invitación a la presentación de este nuevo libro de Javier Burrieza, Figuras de la Pasión en Valladolid. Cuando me dicen que Javier va a presentar un nuevo libro, me llama mucho la atención y siempre me viene a la cabeza el escultor Gregorio Fernández. Porque a Gregorio Fernández se le atribuyen muchísimas obras y es imposible que las hiciera todas por falta de tiempo. Se dice que si Gregorio Fernández hubiera hecho todas las obras que dicen que ha hecho, hubiera nacido con una gubia y un cincel en una mano y el día que fuera a recibir sagrado ser enterrado, sepultura efectivamente, iría devastando la madera para terminar alguna de sus portentosas obras. Cierto es que Gregorio Fernández era un empresario. Tenía su taller, como todos ustedes saben, en el Paseo de Zorrilla, esquina con calle Gregorio Fernández, con aquel famoso rótulo que decía que ponía aquí se hacen santos. Eso sí que es una buena marca y no la de la Coca-Cola. Pero claro, tenía aparejadores, policromadores, otros escultores y aprendices. El caso de Javier no. El caso de Javier es un caso portentoso en lo que es el trabajo que realiza de investigación, de análisis y de publicación. La amistad que tengo con Javier desde hace ya unas cuantas décadas me hacen decirle alguna vez que si no tendrá él en el ático de su casa
3 o 4 trabajadores que investiguen, que escriban y que él venga aquí, ponga la firma y haga la presentación. Y nos reímos, me lo admite por la amistad que tenemos. Pero curiosamente tengo que decirles que es así. Javier Gurrieza tiene 4 personas en su casa que, si sí es cierto, no son los actores intelectuales de investigar, de analizar, ni los autores prácticos de escribir los libros, sí que son lo que se suele decir en los términos jurídicos cooperantes necesarios. Esos cooperantes necesarios son Cristina, Bea y su hijo, Joaquín, que crean un ambiente intelectual en su casa que impide que las musas se vayan de allí y sigan rodeando a Javier y envolviéndole para que siga publicando libros. Y el cuarto cooperante intelectual, el cooperante necesario para estas publicaciones, es su mujer, María José. Todos hemos escuchado muchas veces decir aquello que detrás de todo gran hombre hay una gran mujer. Pues en este caso no es así. En este caso, detrás de una gran mujer hay un gran hombre. Javier, un maravilloso libro. No voy a destriparle y empezar a contarle, pero es maravilloso y les animo a que lo lean, y más en estas fechas, porque si este libro es atemporal para poder leerlo durante todo el año, la época de preparación para la Semana Santa y la Semana Santa son el momento ideal para descubrir lo que nuestro buen amigo Javier nos cuenta a través de sus páginas. Bueno, pues yo también agradezco la invitación, participar en este acto de una persona a la que verdaderamente admiro, Javier Gurrieza, porque creo que es un hombre de una capacidad, ya no una capacidad intelectual, sino una capacidad de trabajo prodigiosa. Lo ha sugerido en mi predecesor. Yo no he llegado a ver el ático de su casa, pero estoy seguro de que no tiene allí ningún negro. pero a veces lo parece por el nivel de productividad que exhibe, ¿no? Yo a Javier le conozco del periódico. Y quizá por eso estoy aquí, porque esto no deja de ser un libro que surge de sus colaboraciones para otro periódico, en este caso para El Norte de Castilla. Nos conocimos en El Mundo, diario de Valladolid, y bueno, pues enseguida sintonizamos, porque yo tenía una curiosidad infinita por todas las cuestiones relacionadas con la Semana Santa, una curiosidad infinita y una ignorancia enciclopédica de la cuestión. Y entonces ahí estaba Javier siempre para saciar mis dudas, resolver mis intrigas y sobre todo para llevar a la práctica las ideas que se me ocurrían, ¿no? Y bueno, Javier fue, me parece que decir colaborador necesario es quedarse muy corto, fue realmente el alma mater de las publicaciones que en El Mundo se hicieron en aquella época, que, bueno, luego si acaso comentaremos algo, pero me parece que fueron publicaciones muy excepcionales que luego no se han vuelto a producir, al menos en el terreno de los periódicos, ¿eh? Luego los libros ya es otro mundo, en el terreno de la producción editorial se publicaban ya entonces y se han publicado después y se siguen publicando ahora muchas cosas de interés, ¿no? Pero bueno, quizá porque nuestro vínculo viene de ahí del periódico y porque esta obra es una obra que nace en un periódico, sí que me gustaría hacer una pequeña reflexión sobre el papel de los medios de comunicación en la Semana Santa, que yo creo que a veces se da por sentado y no debería darse por sentado. Hay un gran misterio del que no sé si ustedes son conscientes, probablemente no lo sean porque están familiarizados con él, que es el consenso que existe en Valladolid, pero en general en todas partes, en torno a la Semana Santa. Que la Semana Santa, siendo una manifestación de raíz religioso profundo, despierte tan pocas antipatías, es verdaderamente un milagro. No sé si son conscientes que en este mundo secularizado y desacralizado en el que estamos, esto no deberíamos darlo por obvio ni por evidente. Es una cosa bastante excepcional. Es verdad que hay razones que lo explican, obviamente, ¿no? La Semana Santa como manifestación cultural y religiosa tiene una potencia emotiva tremenda, es decir,
tiene una capacidad de conmover a los corazones más duros, por decirlo de alguna manera. En algunas ciudades como Valladolid, y en otras también, pero en Valladolid de forma muy destacada, tiene una potencia cultural y artística extraordinaria. Y además, y me temo que a lo mejor este es el factor que más está influyendo en su intocabilidad, pues tiene una potencia económica también importante como recurso turístico y como fuente de ingresos para los hoteles, la hostelería, etc. Estos tres factores alguien podría pensar que son suficientes para explicar por qué nadie discute la Semana Santa, pero yo vengo aquí a decirles que no, que estos tres factores no son suficientes, son necesarios pero no son suficientes, que hay un cuarto factor que es el que vengo aquí a reivindicar, que es el de los medios de comunicación. Desde luego en Valladolid, no sé en otras ciudades, los medios de comunicación se han volcado en la defensa de la Semana Santa. Se han volcado en la defensa de la Semana Santa como elemento de identidad, se han volcado en la Semana Santa como recurso turístico, incluso se han volcado en la Semana Santa como manifestación religiosa, social, etc., ¿no? Y eso ha sido así en medios más de izquierdas y más de derechas, con periodistas más progresistas y más conservadores. Nadie que yo haya conocido, no sé si en los últimos tiempos habrán surgido algunos, cuestiona la Semana Santa, ¿no? Y eso es en parte, ya digo, porque los medios de comunicación han realizado una labor, por un lado, de divulgación y de concienciación del valor de esta manifestación, que ha sido muy importante. Pero reconocido el mérito general de todo el mundo, de todos mis colegas, quiero subrayar también un poco la parte que me toca, reivindicar la pequeña parte que me toca, porque cuando nosotros empezamos a plantearnos la posibilidad de hacer algo especial con la Semana Santa en el mundo de Valladolid, yo tenía una sensación, y es que había medios de comunicación que informaban de la Semana Santa para los ya adeptos, para los que ya se la sabían. Entonces la información sobre la Semana Santa era una información un poquito para iniciados, es decir, tú te cogías las páginas de Semana Santa del Norte, las maravillosas páginas que coordinaba María Aurora Viloria, y era una cosa que tú las leías y decías, joder, yo no pertenezco a este mundo, ¿no? Es decir, yo estoy fuera, no desconozco algunas de las claves de lo que me están contando, ¿no? Y entonces, quizá por esa conciencia, a mí me pareció que era necesario girar el enfoque y buscar al que no es ya un cofrade, ya no pertenece a su mundo, pero tiene esa curiosidad y ese interés cultural, turístico, por lo que se quiera, por la Semana Santa. Yo tenía esa idea, pero las ideas son si no tienes quien te las materialice. Y ahí es donde entra en escena Javier, porque Javier es el hombre que hace realidad esa idea y otras ideas que se nos fueron ocurriendo, a veces conjuntamente y a veces se le ocurrieron simple y directamente a él, ¿no? ¿Y por qué Javier fue el hombre que pudo hacer ese trabajo? Pues en primer lugar porque, como todos ustedes que le conocen lo saben bien, es un pozo de sabiduría, es decir, se lo sabe todo de la Semana Santa. Como han explicado muy bien, no solo es que le guste la Semana Santa, es que es un apasionado, y es un apasionado en la práctica, es decir, se lo lee todo, se lo estudia todo. Entonces Javier se da la circunstancia de que tenemos a una persona que conoce la historia que rodea el surgimiento de la Semana Santa y todo lo que es el mundo barroco, los imagineros, pero también conoce la historia de la Semana Santa de Valladolid, de Castilla y León, cómo ha cambiado desde los tiempos de Gandassi hasta la actualidad, pero es que además conoce cómo ha cambiado cada uno de los pasos que procesionan en la Semana Santa. Si hace 15 años había 5 imágenes y ahora son 6, o ahora se ha perdido una, y en la Guerra Civil eran 3, sabe cómo han cambiado todas las procesiones de la Semana Santa, las que han aparecido, las que han desaparecido, sabe todo lo que se ha escrito sobre la Semana Santa, en fin, tiene todo eso en su cabeza, pero además de tenerlo todo en su cabeza, tiene una gran capacidad para interconectar las cosas, que es lo que realmente caracteriza a una persona, no solamente que sepa, sino que sepa transmitir, ¿no? Y entonces, este libro que hoy presentamos
es una excelente muestra de eso, porque tiene el sello de Javier Burrieza. Este libro no lo podría haber escrito otra persona que no fuera Javier, porque aquí está todo eso. Está el conocimiento de las tallas, está el conocimiento de la historia de la Semana Santa, está el conocimiento de lo que se ha escrito, están cosas tan interesantes como las fuentes de inspiración que en determinadas esculturas utilizaron los imagineros, en determinados pasos utilizaron los imagineros como fuentes de inspiración doctrinal, digamos, para el enfoque de las tallas. Y todo eso está perfectamente articulado. Y luego, lo que caracteriza este libro sobre otros es que aquí tiene más peso, sin dejar de tener peso todos los demás, tiene más peso el componente que podríamos decir religioso. Es decir, Javier es un hombre que nunca elude la religiosidad de la Semana Santa, faltaría más, siempre está presente en todo lo que escribe, pero en este libro es un elemento central, porque en última instancia lo que nos está hablando es de la historia de la Pasión a través de los pasos procesionales, ¿no? De sus figuras, de sus protagonistas y de cómo todo eso remite a los hechos evangélicos, a los relatos evangélicos, ¿no? Entonces, eso hace que este libro probablemente sea un compendio especialmente interesante y sin dudas les recomiendo que no dejen de comprarlo al salir del acto. Y nada más, que es un placer estar aquí contigo y bueno, pues que lo disfruten. Bueno, pues muchísimas gracias a todos ustedes por su presencia esta tarde y muchísimas gracias a estos tres amigos por estar en esta mesa. Como ven, lo que han dicho es fruto de esa amistad, de ese trabajo pues, que hemos hecho muchas veces conjunto. Bueno, en primer lugar porque el vicario general de una diócesis es la autoridad en el ramo. Ya sabemos que la autoridad en el ramo es el arzobispo. Pero los vicarios generales, desde el siglo XIX, porque en el siglo XVIII todo lo demás era chancillería. Vamos a hablar del libro. Sí, ahora voy a hablar del libro. No te preocupes que yo tengo en cuenta a Umbral que vengo a hablar de mi libro. Pero los vicarios generales, que esto también es historia, al final pues han tenido un papel, en el siglo XX especialmente, muy notable, porque Gandásegui, Antonio García Goldara, Delicado Baeza, pues iban disponiendo las distintas órdenes, pero detrás de... Y ahí Julián siempre me recuerda a un vicario general que fue muy importante, José Zurita, pues están trabajando, ¿no? Eso por la parte que nos toca al director de esta casa y vicario general. Ya no hablo de ti de momento. Luego Julián, yo no sé cuándo nos conocimos realmente. Él sí que me parece que él sí que lo sabe. Pero bueno, pues nos conocimos en torno a la Semana Santa. Aquí hay distintos amigos míos pues que pues nos han unido la Semana Santa. No nos ha unido estar en la misma cofradía, sino que nosotros hemos hecho nuestra propia cofradía de amistad. Y Julián, que tiene una vida dedicada a la Semana Santa, además no creo que a él le importe que yo lo diga, pues es uno de los poseedores de uno de los mejores archivos relacionados no solamente con la Semana Santa de Valladolid, sino con la Semana Santa de España. Ayer hacíamos una mesa redonda en la sala de exposiciones de la Pasión y hablábamos de la necesidad de dejarnos de mirar a nuestros ombligos cofradieros particulares y semanasanteros de Valladolid y empezar a tener que hacer un análisis un poquito más global, porque además nos va a ayudar a conocer mucho más lo que nosotros tenemos. Y por otra parte, como ya ha explicado Vidal Arranz, que yo le leía ya pues hace mucho tiempo, y él es antiguo alumno del Colegio de La Salle, yo soy del Lourdes, pero somos de la misma familia, bueno, pues ha tenido responsabilidades periodísticas muy, muy importantes en Valladolid. Y claro, yo aprendí en El Mundo, en el diario de Valladolid, que entonces tenía una alta responsabilidad en las iniciativas diferentes de informar sobre la Semana Santa,
hacer guías periodísticas. Y bueno, manteníamos nuestros debates y nuestras, no nunca discusiones, sino sugerencias. Y además me enseñó también a llegar a la gente, no solamente a decir, bueno, pues esto se escribe con un cierto, como decía él, con un cierto nivel para iniciados, sino que tú imagínate, me decía muchas veces, tú imagínate que no saben nada y que se lo tienes que explicar desde el principio. Y eso es una cosa que a mí me ha servido no solamente para el tema de la Semana Santa, sino para otros muchos temas. Bueno, pues efectivamente este libro, le cojo por si hay alguna cosa que voy a darles una serie de pautas, y yo creo que hablamos alguna cosita en torno a la Semana Santa también, para que no solamente sea en plan umbral hablar de una obra. Bueno, esta es la segunda edición. Esta es la segunda edición de un libro que nació en otro periódico. Bueno, pues porque así son los medios de comunicación, vamos pasando de unos medios a otros. Y en el norte de Castilla yo tuve la suerte de hacer otro tipo de colaboraciones, que allí eran un artículo diario cada día de la Cuaresma. Tuve 5 cuaresmas largas, porque era un artículo diario. Y bueno, pues ahí el equipo del ático tenía que engrasar mucho. Y bueno, pues una de las cosas que a mí se me ocurrió, a mí me había llamado mucho la atención en la historia de la literatura, siempre en el colegio, que leíamos una obra que se titulaba Figuras de la Pasión. Y esa obra de Figuras de la Pasión, de Gabriel Miró, pues bueno, era una obra, como nos decían nuestros profesores de literatura, muy estética, porque aprovechaba los personajes de la Pasión, que no eran muchas veces los personajes centrales, no daba mucha importancia a lo mejor a la Virgen, pero daba importancia a las personas que habían rodeado a Jesús y a la Virgen en ese Calvario y en ese camino del Calvario, y aprovechaba para hacer determinadas descripciones más de carácter estético. Era un escritor que merece mucho la pena acercarse a él. Y bueno, pues girando con esa idea, pero bajando más a los personajes, pensé que mi maestro Teófanes Ejido siempre había insistido mucho que detrás de los pasos había unos grandes guionistas. Y esos grandes guionistas con los que habían trabajado indirectamente los escultores eran los grandes místicos, los grandes ascetas, los grandes autores de un siglo de oro de la espiritualidad española. Y ahí estamos hablando de Fray Luis de Granada, un dominico, de un jesuita como el padre Luis de la Puente, tan relacionado con esta casa, aquí murió y aquí está enterrado, de Santa Teresa de Jesús, de San Juan de la Cruz, del padre Luis de la Palma, que era otro jesuita. Entonces ellos, en un tiempo en que no se leía, que el católico, primero no sabía leer, y segundo, los que sabían leer no se acercaban a una traducción latina de la Biblia, se acercaban a esas meditaciones que estaban en español. Esos eran los auténticos guionistas de lo que después los escultores transformaban. Y claro, pues eso había que ir bajando a cada uno de los personajes, ir viendo, ir desentrañando, de ahí la importancia de lo espiritual en esta obra, ir desentrañando cuál era el guión que estaba detrás de cada uno de los pasos, desde la entrada triunfal de Jesús en Jerusalén hasta la resurrección. Y ahí empiezan a aparecer personajes, y ahí empiezan a aparecer los apóstoles, y ahí empiezan a aparecer los ángeles, y ahí empiezan a aparecer los traidores, como Judas Iscariote, y yo le titulo Judas Iscariote el pelirrojo, y ahí empieza a aparecer Pilato, y ahí todavía, como esta segunda edición es un empeño del editor, de Carlos García Cosgoya, y su editorial Serión, bueno, pues él es el que me propuso: Javier, ¿por qué a esa primera edición que fue en 2017 no la actualizas y la volvemos a sacar en el 2025? Entonces el libro era mucho más era un poco más grande, y este, sin embargo, pues es un libro, pues no le digo de bolsillo, no se puede meter en un bolsillo, pero sí que se coloca muy bien en las librerías,
tiene la altura, se lo digo yo, que hay que aprovechar todo en casa. Se coloca muy bien en la librería, se lee muy bien también. Van a decir, este hombre se mete en lo que no le llaman, en la cama. Yo leo mucho en la cama, entonces se lee muy bien en la cama, es un tamaño muy adecuado. Me gustó mucho la idea del editor y dije, bueno, pues hay que revisarlo. Hay que revisarlo, hay que ponerle también, invitar a otra persona a hacer un nuevo prólogo, que es el jesuita Daniel Cuesta. Daniel Cuesta es uno de los autores más interesantes de la Semana Santa a nivel español. Es un jesuita muy joven que hizo un libro en el 2020, por ejemplo, que se tituló La procesión va por dentro. Muy buen amigo mío. Y además yo me apetecía, frente a esa juventud de Dani Cuesta, y el compromiso de Dani Cuesta desde la Compañía de Jesús, ahora está en Santiago de Compostela, y bueno, se ha vuelto a sacar la procesión del Sagrado Corazón en Santiago de Compostela y es tremendo, yo me lo paso muy bien con él. Pues yo tenía un compromiso de los que se cumplen con gusto, que era dedicar este libro a un buen amigo mío, bueno, pues de una vida dilatada, fecunda, muy inquieto, que fue severo y que es, porque nos contempla desde la gloria, Severo González Calvo, cofrade del Cristo del Despojo, hoy cofradía del Santo Cristo Despojado, pero él fue uno de los fundadores de la cofradía del Cristo del Despojo, desde la JOB. Y bueno, pues yo se lo dedico a Severo González Calvo, amigo de vida intensa y prolongada, que amó siempre la Semana Santa y la protagonizó. Y nos la contó, porque además nos dejó, yo tengo uno de esos y su familia tiene también esos documentos, sus propias memorias desde la cofradía. Entonces, bueno, pues todos estos personajes, los de fuera de la procesión y los de dentro de la procesión, pues están aquí. Juan el discípulo amado, María Magdalena, la Virgen en distintos momentos, los ladrones Dimas y Gestas, pues tan interesante, Dimas y Gestas, las 7 palabras de Cristo en la cruz, la distinta evolución del Cristo crucificado, y en un solo capítulo, porque yo en esto estoy muy empeñado, los dolores de la Virgen María. Pero en los dolores de la Virgen María, en un mismo capítulo, está la Dolorosa de la Veracruz y la Virgen de las Angustias. No tienen capítulos separados, sino que tienen el mismo capítulo, porque es el reflejo en 2 momentos diferentes y por 2 personas diferentes del dolor inmenso de la Virgen María. Y así pues hasta llegar a los ángeles. Porque los ángeles también aparecen en distintos momentos de este libro. Y bueno, pues esta es la historia, una serie de 40. Aunque he tenido que hacer una revisión y aunque se han podido aumentar algunos personajes, en Valladolid ha llegado algunos personajes en un paso, bueno, que luego podríamos hablar de la incorporación de nuevos pasos, como eso en realidad se llama el paso de la sentencia. Donde aparece un Pilato. Poncio Pilato también ya tenía un capítulo, pero donde aparece su mujer, Claudia Prócula, donde aparecen nuevos soldados, los nuevos romanos, porque fíjense que en el siglo XVII los escultores no tallaron nunca soldados que fuesen romanos con sus penachos al estilo de Sevilla, que por otra parte, y al estilo de Andalucía, que por otra parte son más recientes, sino que lo que realizaron fueron auténticos bellacos, feos, a más no poder, con esas grandes narices, ya lo decía Quevedo, nariz, sayón y escriba. Bueno, pues esos eran los bellacos que habían torturado a Cristo y le habían llevado al Calvario, y también, como vemos en el paso de Sextengo, pues le habían aportado ese deseo de refrescar, más bien de anestesiar, y le habían clavado
finalmente la lanzada final. Bueno, pues todos esos personajes son las figuras de la Pasión en Valladolid, que vuelve con esta nueva formato, revisada, acompañando de esos 40 capítulos, ya para 40 días, no, pero son capítulos pequeños que yo creo que son adecuados para un tiempo de preparación, un tiempo posterior o el propio momento. Es una visión, por tanto, muy personal. Así que yo os agradezco mucho vuestra presencia y me gustaría que algún tema, Julián, Vidal, ustedes después, pues pudiese salir en torno al ámbito de la Semana Santa. A ver, ¿a quién se le ocurre? Al ámbito de la Semana Santa no es recurrente, pero podríamos poner sobre la mesa la reflexión de lo que es nuestra Semana Santa y cómo ha ido evolucionando. Ya desde el punto de vista, que decía Javier, escultórico, con nuevas incorporaciones que muchas veces, como suelo decir, me gusta decir que la Semana Santa de Valladolid está apuntalada por la madera de sus portentosas tallas. Muchas veces cuando se traen nuevas tallas, pues no encajan perfectamente con ello. Pero sí que sería bueno tocar el tema de si el turismo está ganando la partida a la religiosidad popular de nuestras procesiones. Y la dejo ahí. Me gustaría conocer las opiniones de los presentes en esta mesa, del señor vicario, si cree usted que el turismo está ganándonos la partida, porque todo se ve a través del comercio hoy en día. Vengo de Roma, como he dicho antes, del jubileo del año jubilar. Como el Papa está enfermo y no tuvimos la audiencia del miércoles, pues aprovechamos para ver los museos vaticanos. Y el turismo lo invade todo. No hay solución. Bueno, el comentario que hizo don Luis, que estuvo con nosotros, como bien saben, pues dice que le producía cierta nostalgia y le daba como cierta tristeza. Y es verdad que a veces ves como riadas de gente que lo invaden todo y te da la sensación de que pasan por allí como ovejas que no tienen pastor. Bueno, pues es un fenómeno mundial. El turismo, los viajes, vas a la estación del AVE y está todo lleno de gente, vas a Madrid, vas a los aeropuertos y uno piensa, ¿pero esta gente no tiene casa? Bueno, el turismo lo invade todo. Bueno, es un fenómeno que no podemos, diríamos, obviar. Pero yo creo que, como decía Vidal, aprovechando este fenómeno de lo religioso, pues en el turista yo creo que hay también un corazón piadoso, vamos a decirlo así. Quiero decir, esto que decía, ¿no? Es decir, hasta incluso la gente que a lo mejor puede ser un tanto escéptica, pues yo creo que como es algo que toca tanto lo humano, el amor de una madre hacia un hijo, hacia un hombre bueno que muere injustamente, ¿a quién no le conmueve? El silencio, la música, el desfile procesional, porque tiene una belleza todo esto. Y la belleza es la que puede transformar el mundo. Yo creo que esto es, diríamos, la posibilidad que tiene la Semana Santa o la religiosidad popular como punto de evangelización en la belleza. Y yo creo que tenemos la suerte de estos grandes imagineros que los otros tratan de emular, intentando que se mantenga un estilo, pero es que es muy difícil, creo yo, emular a Gregorio Fernández, a Juan de Juni, a Esteban Jordán. Entonces lo hicieron tan bien. Entonces yo creo que el fenómeno del turismo es verdad que lo invade todo, y todos hemos sido turistas, ¿eh? Y cuando vamos a estos viajes yo digo que somos peregrinos, no turistas, pero bueno, nos sale el turista de la foto y del selfie rápidamente. Pero yo creo que sí que la Semana Santa, con su belleza, insisto, yo creo que toca el corazón de la gente que viene y que, diríamos que participan pues como cofrades de acera, vamos a decirlo así, o turistas de acera. Yo creo que la gente viene atraída
por la belleza de la Semana Santa. Yo creo que espero que el turismo no lo ahogue todo, pero bueno, es un fenómeno universal que todos somos un poco turistas. Yo diría que a mí, más que el turismo, me preocupa la secularización. Es decir, como creo haber intentado exponer antes, el auge que tiene el turismo como legitimación de la Semana Santa viene de la pérdida del sentido de la cristiandad, es decir, de la religiosidad social. Entonces, en la medida en la que la religiosidad y la fe y todas estas cuestiones dejan de darse por sentadas, pues entonces estos otros elementos cobran peso de cara a hacer posible que las calles sigan siendo ocupadas por tareas religiosas. Que este es un pequeño milagro que ya digo que no por el hecho de que lleve produciéndose mucho tiempo hay que dejar de valorar, porque a lo mejor algún día nos encontramos con alguna sorpresa, ojalá no. Entonces, para mí el riesgo es la secularización, el riesgo es la pérdida de los referentes culturales, es decir, si ya para mí en los años que nos conocimos la Semana Santa a veces podía ser un misterio, algo que necesitaba traducción, por decirlo de alguna manera. Yo soy una persona creyente y que ha recibido una formación, creo que algo más completa que la que reciben ahora las nuevas generaciones en estas materias. Pues imagínense ustedes lo que puede ser de cara al futuro, ¿no? Es decir, en el que, bueno, pues hay amigos que nos comentan que alumnos incluso de colegios concertados llegan a la universidad sin conocer ni las figuras básicas de lo que es la historia sagrada, ¿no? Entonces, en una sociedad con estas lagunas crecientes, pues puede llegar un momento en el que las procesiones de Semana Santa se conviertan en una especie de marcianada para mucha gente, ¿no? Es decir, hay ya mucha gente que no sabe quién es Jesucristo. A los que estamos aquí supongo que esto nos sorprenderá o nos parecerá algo tremendo, ¿no? Pero hay ya muchas personas en nuestra sociedad que no han sido educadas en la más mínima formación religiosa y que no sabrían decir 4 palabras sobre Jesucristo, más allá de la idea general de que es el fundador del cristianismo, ¿no? Entonces, para mí, este es el verdadero peligro que amenaza la Semana Santa y otras expresiones religiosas como estas. En el lado positivo, porque no quiero dejarles solo con el mal sabor de boca, hay algo muy bueno en la Semana Santa, que son las cofradías. Hablaba justo antes de entrar aquí con un amigo tuyo, un veterano cofrade, y me contaba, bueno, él no se da por satisfecho con la renovación de jóvenes que se produce en las cofradías, él querría más, pero me daba unas cifras que a mí me parecía que no estaban mal para el contexto en el que estamos, ¿no? Y pensando un poco sobre esto, yo llegué a la conclusión y lo compartí con él y me parece que puede ser una de las claves, que hay algo muy fuerte, muy potente en las cofradías, que son las que sostienen en realidad la Semana Santa desde el punto de vista de la religiosidad popular, y es el hecho del testimonio. Es decir, que haya tantos cofrades que logren que sus hijos sean cofrades, no es solo una cuestión del ordeno y mando del padre, es decir, pues tú te haces cofrade y ya está. No, eso puede ser al principio, cuando son muy pequeños, que tú les inscribes en la cofradía sin pedirles permiso, como es lógico, ¿no? Pero si luego siguen y se mantienen y tal, es porque los cofrades que les han inscrito, que les han apuntado a esa vía, que con la esperanza de que la continúen, han sido capaces de transmitirles un testimonio. Transmitirles la importancia que para ellos tiene la Semana Santa, la importancia que tiene el procesionar, la importancia que tienen esas imágenes, que no son solo imágenes, sino que son otra cosa. Entonces, mientras eso siga siendo así, es decir, mientras los cofrades sigan teniendo una capacidad fuerte de dar testimonio,
empezando por sus propios hijos, y mientras tengan hijos, claro, que esa es otra, eso es otro problema, ¿no? Y yo creo que hay un motivo de esperanza, ¿eh? Y creo que eso es algo valioso que hay que reivindicar y que hay que intentar potenciar. Luego siempre ha habido fuentes externas y curiosidad en torno a la Semana Santa, ¿no? Muchas veces hemos hablado de Tomé Piñeiro da Veiga como uno de los primeros cronistas y periodistas en el siglo XVII, y lo que le pasaba es que venía de fuera porque era un portugués que venía a la corte de Valladolid a pasárselo bien, porque se lo pasó muy bien, y bueno, pues vio la Semana Santa y luego lo plasma por escrito. Como no sabemos en el momento que lo plasma por escrito y lo que se le ha olvidado o no se le ha olvidado, y luego como viene de fuera no todo lo entiende y hay cosas que las confunde, que eso es lo que pasa muchas veces, ¿no? Pero a mí me parece muy positivo. En Valladolid yo creo que no vamos a tener nunca el problema de las riadas de gente en uno de los museos vaticanos. Ni siquiera las riadas de gente en capitales como Sevilla, por ejemplo, donde nosotros hemos estado en el fin de semana del Congreso, y hemos estado en el Congreso de Religiosidad Popular, Julián también estuvo, y bueno, pues se decía mucho, es verdad, hubo mucha gente, además ahí se concentraba mucha gente de muchos sitios y hubo mucha gente de Valladolid, pero bueno, Valladolid no va a tener, a lo mejor desgraciadamente podríamos decir en algún momento, porque a lo mejor también algunos se ponían las pilas, porque hay gente que se piensa que esto sale así por inercia y que no tienen que participar. En el auditorio tenemos a uno que fue presidente, una persona que fue presidente de la Junta de Semana Santa muchos años y después secretario, José Miguel Román, y nos puede decir precisamente lo que ha costado poner en marcha y comprometer a algunas instituciones en el proceso de la Semana Santa. Luego hay una parte para que veamos, o sea, que yo creo que hay que tener claro que esto no sale por inercia, que esto lo tenemos que trabajar, que esto lo tenemos que trabajar todo el año, que bueno, pues uno será pues trabajando en su cofradía, otro será pues con esas cuestiones que Dios nos ha ido otorgando, esos talentos, ¿no? Pues escribir, enseñar, comunicar, difundir, etc. Hay otras personas que han hecho también plasmar todo esto en un tiempo en la fotografía. Yo aquí, no lo he dicho antes, pero me gustaría por lo menos hablar de las personas que, está muy bien lo que se puede escribir, pero hay que ver, porque además lo que nos dijeron los autores es que lo interesante era contemplar. Y bueno, pues ahí están, podía haber más gente, pero son los que están. Daniel Gómez Coméndez, que le conocemos como Trincote, Marcos Valdespino, Rubén Olmedo, Eduardo Vaquero, Fernando Fradejas, Jesús Ulloa, Luis Alfonso Urdiales, Ángel Cantero, que está por ahí, Ángel Cantero, es nuestro fotógrafo diocesano, estará ocultando porque en cuanto me oye que le hablo, teme. Alberto García Soto, Pedro Pérez Aragoneses y Raúl Toledano. Bueno, pues estos son los que son mis compañeros de meditación. Y podríamos ir añadiendo muchas otras personas que actualmente pues realizan fotografías en el mundo de la Semana Santa. Yo creo que en eso estamos muy bien en Valladolid y tenemos muchos ejemplos, exposiciones, proyectos, etcétera, etcétera. Eso ha sido muy importante en los medios de comunicación, es muy importante para el mundo del turista. Volviendo a lo que tú nos planteabas, Julián, lo interesante es que el turista venga, esto no puede venir como si fuese teatro de calle. Esto tiene que venir un poquito formado, un poquito enterado. Pero curiosamente yo les voy a contar una anécdota. Fueron dos señoras de Valladolid, porque se las veía que eran de Valladolid, las que preguntaron detrás de mí en una procesión, querido vicario, qué significaba INRI.
las señoras habían vivido un nacionalcatolicismo potente, ¿eh? Porque tenían, ya no sé si nos contemplan, desde la gloria. Y se pusieron tan pesadas con el INRI que les dije, la marca patrocinadora de la procesión. Un Viernes Santo es la marca patrocinadora de la procesión. Váyanse ustedes, infórmense, ¿eh? No lo habrán oído veces. Atiendan al cura en la iglesia que tienen pinta de ir, ¿eh? Entonces, bueno, pues eso también hay que tenerlo en cuenta, que el turista tiene que saber. Y hay gente que viene y los libros de unos de otros, aquí tenemos un producto que tenemos por aquí a Diego Arias Madero, un producto muy necesario, que es la guía para saber qué cofradía es, para saber lo que no te puedes perder y para saber quién es el autor. Eso es lo mínimo. No solamente hay que admirar, sino hay que ver todas esas cosas. Podríamos dar a lo mejor una palabra al público también. Yo recuerdo, que habléis del turisteo, de esas cosas que te emocionan profundamente. Lo recuerdo en Semana Santa, iba a salir la Virgen de la Veracruz y es impresionante verla bajo el arco cuando sale con sus brazos abiertos. Solo ver eso, si uno no se conmueve, bueno, pues estaba aquello abarrotado de gente, yo soy en las conversaciones. Que es muy interesante. Que es muy interesante. Pero un papá tenía a su hijo, o su niña, a hombros. Y entonces el papá le contaba a la niña, o al niño, no recuerdo, pero a mí me emocionó mucho. Tipo de 30 y pico años, con su hija, contándole quién era la imagen que representaba, contándole la historia. Ahora que dice Javier esto del INRI, yo creo que también, por lo que nos toca a los sacerdotes, yo creo que teníamos que recuperar la narrativa. Nos hemos hecho muy moralistas, todo el día estamos con el comportamiento moral, bueno, narrar, una teología narrativa, contar las cosas. No digo dar nada por supuesto, que a lo mejor no hay que darlo por supuesto. Me parece que es muy bonito, porque esto es una narración teatral. Es verdad que no es el teatro de calle, pero bueno, algo de teatralidad tiene el barroco, ¿no? Mucho. ¿Qué le falta a esto? Una narrativa. Entonces, aprender a contar la historia tantas veces contada, pero que es necesario. Por eso decía que a veces tantos detalles en la pasión, tantos detalles en las imágenes, que quizás nunca tendremos tiempo para contarlo todo. Cuando hemos visto ahora la exposición en la catedral de Gregorio Fernández y Martínez Montañés, si es que cada detalle, y además la posibilidad de ver las imágenes tan de cerca, cómo se han hecho, cómo no solo existen escultores sino decoradores, por qué se hace esto, el momento que se vive. Bueno, reivindicar, y yo creo que eso pues, a veces me admira Javier porque lo cuenta, contar la historia, contarla, narrar. Yo creo que eso es muy necesario para no dar nada por supuesto. Y, bueno, no sé cómo decir, pues eso, no dar nada por supuesto. Y yo insistiría que la Semana Santa, para que el turista se convierta en cofrade de calle, pues necesita guías, necesita este trabajo, y que se hace muy bien. Si hoy tenemos unos medios, me acuerdo yo, cuando veo estos libros tan llenos de santos, yo me acuerdo de mi abuela, que decía, hijo, lee ahí, que tiene muchos santos. Es decir, es verdad, lo hace más entretenido. Es decir, con los medios que hoy tenemos de difusión, el evangelizar esta generación que nos toca es siempre apasionante. Y digo, necesitamos contar la historia. Lo digo por nosotros los sacerdotes, que a veces, insisto, hacemos sermones muy moralistas. Relatar, narrar lo que sucedió, eso es también, forma parte de esta historia que acontece todos los años en nuestra ciudad de Valladolid y en tantas. Julián. No. Puedo decir, muy fan de mi vicario, la verdad, porque hablábamos de los jóvenes y es cierto que las cofradías son un caldo de cultivo para acercar a los jóvenes
a las vivencias de lo que vivió Jesucristo a través de las procesiones. Pero esos jóvenes luego no les vemos los domingos en las iglesias. A mí me da mucha pena cuando voy a misa y veo pocos jóvenes. Y yo creo que hay un eslabón que puede ser lo que dice, el saber narrar y hacer llegar a los jóvenes la narración de lo que es las vivencias de la pasión y de lo que es la propia iglesia. Por eso me ha ganado para la causa. Pues fíjate, estamos en esta sala y en la otra, en la que se suele hacer esta presentación de estos libros, hay un grupo de jóvenes de esta nueva realidad que se llama Hakuna. Están ensayando su concierto de pasión que va a haber mañana en el Cervantes. Bueno, pues no deja de ser una nueva manera. El año pasado hicieron el Vía Crucis en el santuario. Para cada estación tienen un canto y expresa la vivencia de la fe de la gente joven, sus deseos, sus inquietudes. No sé si a lo mejor habría que incluirlos en Valladolid, ya que lo hacen el segundo año. Incluirlo también en este río en el que tenemos que sumar fuerzas y descubrir que a veces, iba a decir, por darle un punto también de positividad, también hay jóvenes que esto lo viven apasionadamente, a su manera, en su estilo. Y vuelvo a decir que a mí aquella escena todavía la recuerdo y pasó hace bastantes años porque me emocionó ver que un papá, como le contaba a su hija una historia y que es lo que tenemos que hacer nosotros, el transmitir. Y es verdad que a veces el drama que hemos sufrido es que se ha roto el eslabón en la transmisión de la fe. Esto que dice tanto don Luis, ¿qué hay que hacer para iniciar en la fe? Pues lo primero es contar la historia. Bueno, pues yo creo, si a ustedes les parece, a mí me gustaría que también, para terminar ya en unos minutos, pudiésemos escuchar alguna de sus opiniones sobre estas cuestiones. Eusebio. En primer lugar, felicitarte por una obra más, una nueva obra. Y como vecino que somos, pues también irradias espiritualidad a través de la guardilla o el... el señor Vidal ya casi me la contesta. Y es la preocupación que tenemos o podemos tener por el tema de que se supriman las manifestaciones de este tipo como son la Semana Santa al modificar la Constitución, que no tardará en llegar. En el momento que se defina un país laico, se acabó. Entonces, mi pregunta es, ¿qué opciones hay en el caso de que estos progresistas prioritarios vayan hacia ese camino, irán y llegarán? ¿Podrán seguir las procesiones o se prohibirán y no podrán celebrarse? Son los ganados de Sevilla. Bueno, me pone a mí el micrófono. Como aquí Elio ha dicho esto Vidal. Vamos a ver, yo sin descartar nada, porque a estas alturas de la vida no podemos descartar nada, creo que las procesiones se mantienen no por el concordato ni por el pacto Iglesia-Estado, sino por el aprecio de la gente y por lo que comentaba antes, por esa mezcla, esa alquimia entre arte, cultura, turismo, religiosidad. Mientras eso se mantenga, pues creo yo que no habrá nadie que se atreva a meterle mano. Insisto un poco en reiterar mi preocupación de que se vaya vaciando, digamos, el marco de contenido en el que las procesiones pueden y son interpretadas, y eso cada vez haga que se pueda debilitar un poco más esa comprensión social de lo que la Semana Santa es, ¿no? Pero bueno, creo que estamos hablando un poco a largo plazo, no para mañana, desde luego, ¿eh? Entonces yo creo que mientras las cosas cuentan con el apoyo de la gente, es raro que el poder político se atreva a meterse con ello. Pero ese apoyo puede menguar. A mí me gustaría decir que para las cosas hay que estar... no hay que dar nada por supuesto. Es decir, en la historia de las cofradías hubo un momento en el siglo XIX, es verdad que hubo una desamortización que llevó a desamortizar muchos bienes,
pero también se encontraron con unas instituciones débiles. Entonces nosotros, en conjunto, cada uno, porque el mundo de las cofradías es muy diverso, es muy plural, en las formas de catolicismo, en las formas de entender esa misma espiritualidad. Hay gente dentro de las cofradías que, bueno, pues que es muy clerical, y hay gente que es muy anticlerical, y hay gente que es de la derecha, de la izquierda, del centro, del extremo y de todo. Es muy plural, es muy plural. Entonces, lo que hay que intentar es que tengamos las ideas claras, cada uno, las suyas. Porque lo que suele pasar es que las cosas suceden cuando se encuentran con personas que no tienen las ideas claras. Y entonces hay debilidad. Y cuando hay debilidad no se defienden las cosas. No, es que vino tal. No, hay que. Y yo creo que el mundo. Y ahí estoy hablando ya no sé, estoy hablando como historiador, estoy hablando como católico y con las dos cosas al mismo tiempo, que se puede ser. Yo creo que al catolicismo le falta también un tanto de formación, de dar cuenta de nuestra fe, porque claro, y esto no lo dice un cura, si las cosas nos las dicen desde fuera, no, vete tú y defiéndelas también. Y me ha gustado mucho esto que has dicho de la teología narrativa, Yo creo que ya no, esto lo digo como profesor, no hay que dar por supuesto nada del temario, porque te puede pasar lo que a mí me pasó hace 2 cursos, pero supongo que en tercero de carrera de historia esto lo puedo hacer. Yo estaba explicando, yo soy profesor del siglo XVIII por ahora. Y entonces estaba explicando el siglo XVIII y estoy explicando una política que se llama la política regalista de la monarquía absoluta. Y entonces estaba yo por arriba con el regalismo, obispos, cardenales, y dice uno, ¿y qué es un obispo? Claro, si estoy por el regalismo, por el nombramiento de los reyes que hacían las presentaciones de los obispos, el enfrentamiento con la curia, y lo que pasa es que no entiende lo de abajo, por eso no hay que dar, por supuesto, nada. Y vendría muy bien ese tipo de predicación. Muy bien, muy bien. Oye, ¿qué pasa por aquí? Sabes que un obispo es un cura con suerte. En contestación a la pregunta que ha hecho sobre que desaparezcan las procesiones con cambios políticos, yo soy presidente de una asociación cultural Paso a Paso. Nos dedicamos a viajar por toda España para dar a conocer las procesiones a través de las redes sociales. El año pasado, a final de año, hacemos un balance de cuántos kilómetros hemos hecho para ver procesiones. El año pasado salían 11.500 kilómetros. Les aseguro que es espectacular el fervor que se vive. Hace no muchos años, una persona del anterior gabinete de gobierno del ayuntamiento me decía, Julián, es que vosotros, la Semana Santa está de moda. Y no le quito razón. Es muy difícil que consigan hacerla desaparecer las procesiones. Pueden conseguirlo en poblaciones pequeñas que no tengan el respaldo del turismo. Volvemos a lo del principio. Porque el turismo, queramos o no queramos, es dinero. Y ellos no pueden, cualquier población hoy en día y este país, dentro del abanico que forma dentro de Europa, su principal ratio desde que se creó era que Portugal, España, Grecia e Italia fueran los países turísticos europeos, donde toda Europa tiene que ir a coger vacaciones allí y estos países vivir de ello. Y el principal baluarte de la economía de nuestro país es el turismo. Y ante eso, la Semana Santa es una fuente de ingresos grandísima. Puedes ir a Sevilla, que se mueven cantidades ingentes de gente, pero en todos los sitios. Yo voy a pequeñas poblaciones como Carmona, a Viveiro, hemos ido a Ceuta, a Barbastro, a todas las partes de España que tienen la Semana Santa con un poquito de arraigo, y es tremendo lo que se vive. La Semana Santa está de moda. Las cofradías, en muchas poblaciones de España, no. Valladolid tiene 300.000 habitantes aproximadamente y apenas somos 12.000 cofrades.
Si vamos a Medina de Río Seco, siempre se pone como ejemplo, 5.000 habitantes no llegan y son 4.000 y pico cofrades. Cierto es que hay cofrades que son de varias cofradías, pero el porcentaje es espectacular. Es una de las asignaturas pendientes que tiene nuestra ciudad. El conseguir que los ciudadanos no solamente salgan a la calle a disfrutar de esas procesiones, sino a formar parte de ellas, que a fin de cuentas es formar parte de la Iglesia más activamente como formamos todos. Y veremos a ver en Roma ahora en mayo que van a llevar unos pasos de Semana Santa y allí estaremos también para ganar el jubileo de las cofradías. Aquello será revolucionario. Yo quería añadir una cosa muy brevemente sobre esta pregunta. Es que me acabo de acordar, según estaban interviniendo los demás, me acordaba de que hace unos años, desde el poder político, se quiso, y todavía hoy se intenta, desgastar la Navidad. No sé si se acuerdan ustedes que empezamos con la celebración del solsticio de invierno, ¿no? Ya no era feliz Navidad, sino feliz solsticio de invierno. Y eso le salió el tiro por la culata, porque provocó una reacción de un rechazo visceral en todas aquellas cosas que hicieron cuando llegaron en las primeras ayuntamientos de Podemos y de todo este tipo de grupos, ¿no? Y que hicieron unas procesiones de los Reyes Magos excéntricas y tal, las Reinas Magas, efectivamente, tal. Todo eso generó un rechazo social muy visceral, incluso en este mundo nuestro que yo describía como secularizado, pero bueno, hay cosas como la Navidad, como la Semana Santa que están muy metidas en el corazón de la gente. Entonces, mientras eso sea así, no se van a atrever. Mientras eso sea así, no se van a atrever. ¿Alguna pregunta más? Y si no... Sí, ¿Sí? Yo quiero hacer una reflexión como cofrade que soy. Yo creo que el corazón de la Semana Santa es el cofrade. Y si no hay cofrades, no hay Semana Santa. Y aunque esté muy de moda venir a Valladolid a ver las procesiones, si las personas que salimos en procesión, que nos cuesta nuestro dinero, nos cuesta nuestro tiempo, podríamos ir de vacaciones y nos quedamos aquí para salir en procesiones. Y yo quiero romper una lanza en favor de los cofrades porque yo creo que estamos un poco maltratados en Valladolid. Para mí es muy desagradable procesionar, pasar por delante de los turistas, o ahora que está tan de moda defender a la hostelería, en la peregrinación del silencio de mi cofradía, el jueves, por la calle Cascajares, están todos los bares con la música a todo volumen. Pero no puedes decir que es la peregrinación del silencio, que tú vas rezando, pasando por delante de gente que está con la música a todo volumen, bebiendo alcohol. Yo creo que tenía que haber un acuerdo entre la hostelería, la Junta de Semana Santa o la Iglesia, el Obispado, de hacer un ganador-ganador. Yo no salgo de carnaval para que la hostelería gane, yo salgo por mis creencias. Yo creo que la hostelería de alguna manera tenía que respetar a los cofrades. Es decir, cuando pase un paso, cuando haya una procesión, bajen la música, cierren la puerta, por favor guarden silencio. Porque si no, acabaremos de no salir en procesión y se murió la Semana Santa. Pero no por los políticos, sino por el maltrato al cofrade. Hace algunos años, a través del programa que dirigía, un programa radiofónico llamado Paso a Paso, venía el alcalde de Valladolid al primer programa de cada temporada y le expresé esa opinión. Dijo, no, estamos totalmente de acuerdo con lo que nos pidáis. Si nos pedís que apaguemos las luces de calles, lo haremos. Hay ciertas calles que apagan las luces. El problema es que las cofradías no lo han transmitido eso. No lo han transmitido ni las cofradías o la Junta de Semana Santa. Tiene que decir, mire, queremos esto. Y a lo mejor se ponen en marcha. Yo recuerdo ahora mismo en Zamora, directamente por iniciativa propia, el ayuntamiento apaga las luces de las calles. Y antes de que pase la procesión, va un operario con unos saquitos, unas funditas blancas o oscuras, y si ve un semáforo con una pared blanca, le echa la fundita blanca. Si ve una señal de tráfico con una pared negra, echa la fundita negra para que la estética y el recogimiento sea acorde a la procesión. Recuerdo en Cartagena hace 2 años, porque nosotros viajamos por toda España, iba a venir la procesión, se apagaron las luces, iban 2 municipales delante. Estábamos sentados nosotros allí, viendo pasar la procesión, con una pizzería detrás. Y entró un municipal allí, el de la pizzería había apagado la luz. Pero tenía un expositor de bebidas de estos altos, de refrescos. Y dijo,
apague el expositor. No, es que si la apago se va la temperatura fría. Digo, pero le das la vuelta o cierras el negocio. Así le dijo el agente municipal. Apagó la luz en el momento. Es al final la predisposición que tenga la autoridad competente, pero sobre todo tiene que ser solicitada por los principales interesados, que somos nosotros. Y eso es algo... Lo último que ha salido ha sido que van a multar en Sevilla, si no recuerdo mal, a los comercios, y además han puesto unas multas para meter miedo a los comercios que no apaguen, que es otra cosa que dijimos también al alcalde. Bueno, miento, se lo dijimos al presidente de los comercios, de Abadeco, y dijeron, no teníamos ni idea de que querían esto, pero a mí me cuesta bien poco hacer una circular a todos mis asociados y decirles que, por favor, aunque sea el jueves cuando cierren el comercio, o mejor dicho, el miércoles, cuando cierren el comercio, ya que el jueves y el viernes, sábado y domingo es festivo, que apaguen las luces de los escaparates. Y ellos ya quedan ellos. Yo no pedía tanto las luces, yo pedía la música. La música. O sea, la calle Cascajares, que se ha puesto muy de moda de la hostelería, es que el jueves hay la tarea de procesiones que traen a la catedral. Eso no puede ser, que tú entres con un río de gente que está con música a todo volumen. Es que no comiendo a todo volumen. Pues les invito a que hablen con la Junta de Semana Santa o directamente un cofrade con mucha educación, se va a los sitios, mire, perdón, puede bajar un poquito, va a ser 5 minutos. Y estoy seguro que muchos de los comercios bajarán la música. Estoy seguro que con buena voluntad y hablando se puede hacer esas cosas. Además del problema educativo que tenemos en España, el problema educativo que tenemos en España y que no solamente afecta a los jóvenes, sino el problema educativo yo creo que debemos aprender muchos. Los castellanos, esto a lo mejor no sé si va a sentar muy bien, pero bueno, los castellanos tenemos la sensación de que tenemos el monopolio del silencio y estamos equivocados. Estamos equivocados porque hay otros en otros lugares que pensamos que son muy folclóricos y que tienen mucho y que saben guardar el silencio tanto como nosotros. Hay de todo, pero también hay que aprender cuando tú está pasando una procesión, pues que a lo mejor hay que levantarse si estás en una terraza. Claro, eso depende mucho del respeto que tengas hacia las creencias, si son tus creencias, las creencias de los demás, etcétera, etcétera. Pero yo esas actitudes, yo creo que un poco de manual de estilo, eso sí que lo habrías hecho tú en el mundo, un manual de estilo de la Semana Santa, un manual de estilo, un manual de estilo para la Semana Santa no vendría mal. Eso nosotros, el señor Argüello hace 2 años aquí, sí. Yo creo que no se ha hecho. Nosotros que nos pensamos... de la música, él decía que tenía que no puede ser la misma música el Viernes Santo que el Jueves Santo, que... Y es verdad, nosotros que nos pensamos que lo hacemos todo tan bien, que guardamos todo tanto silencio, que eso... Bueno, pues ojito con el silencio de los demás. Ayer en el salón de exposiciones de La Pasión hice fotografía de unos bandos municipales, precisamente del alcalde Miguel Íscar y luego de otro del 1900. Y claro, ahí tenemos ya un precedente, que se dice que desde el Jueves Santo hasta el Sábado Santo se prohíbe el toque, no transitará por las calles vendedores ambulantes, coches, carros ni vehículos de ninguna clase, en caso de necesidad se solicitará permiso y muchas más cosas que dicen aquí. Es decir, que ya hay un precedente, por lo tanto, una norma actualizada podría ser. Lo que estáis hablando ahora ya tenemos precedente. O sea que no hace falta ir más lejos. Pero con tiento eso, ¿eh? Sí, con Porque si no, llegaron a entendimiento. Sí, con tiento, pero sobre todo un poco de un manual de estilo, de decir, vamos a aprender también, igual que cuando vamos aquí hay algunos taurinos, yo soy taurino, y igual que cuando vas a los toros, pues hay que saberse comportar en los toros. Y cuando vas al fútbol, pues hay que saberse comportar en el fútbol. Bueno, pues yo creo que también cuando vas a las procesiones también hay que saberse un poquito comportar. Hay un díptico que lleva unos 10 años funcionando para la procesión general, una guía de la procesión general que publicó la Asociación Paso a Paso, que suele encontrarse en la Oficina de Turismo a estas fechas, y en la última página vienen unas recomendaciones. Por favor, no comer pipas o alimentos al paso de la procesión general, si tiene la imperiosa necesidad de cruzar la procesión, que se haga entre 2 cofradías,
que intente mantener un nivel de conversación con los acompañantes. Y sí, sería muy importante tener esas... Pero bueno, eso yo creo que la Junta de Semana Santa es la que tendría que canalizarlo a través de los programas de Semana Santa y hacer, igual que se hace en una guía de Semana Santa, poner esas guías, esos consejos para poder ver y disfrutar con mejor y más acorde a lo que es el recogimiento de que envuelve a una procesión. Mi pregunta es si le damos suficiente importancia a la música de la Semana Santa, a las bandas de música en la Semana Santa, a la gente cuando canta, por ejemplo, la salve, que a algunos en algún momento se les ponen los pelos de punta. No sé si eso lo tenemos estudiado y analizado. Pues hay que analizar, ese es un tema que daría para un libro y no se ha hecho para una conferencia, para un congreso. De música de Semana Santa, efectivamente. Sí, muchas veces he hecho falta en este aspecto. En la zona de Levante, incluso hace 2 semanas, viendo una procesión extraordinaria en La Rioja, y hay unos personajes entre comillas, que se llaman los auroros. Son grupos de hombres que cantan coplillas, se ponen en corro y cantan coplillas, y las corales, por ejemplo, que antes tenían mucho más protagonismo en las procesiones, y ahora sí que es cierto que han perdido algo estos coros pues a favor de las bandas de música de Semana Santa, que me parece muy bien, me gustan. Yo soy más de banda completa que de cornetas y tambores o agrupaciones musicales, pero muchas veces estamos también exportando marchas de Semana Santa que son acordes y son actuales tanto en Andalucía como aquí, pero hemos perdido un poco el encanto, no voy a decir de las marchas militares que había antiguamente, pero sí que a lo mejor del recogimiento de la música exacta y en el momento idóneo, y depende qué procesiones. Porque hay procesiones que perfectamente piden música, y música bien colocada, porque la música tiene que ir siempre, yo soy de la opinión de que la música tiene que ir fuera de la planta de procesión, acompañando detrás a la Virgen o al Cristo que procesiona, porque quien preside el acto, la procesión, es la talla. Y después de ella se ha acabado la planta de procesión, pero sí que va la banda de música. Y sobre todo en las tardes de Semana Santa. En las madrugadas ya es más complicado. Yo personalmente soy más de silencio y recogimiento. Cuando se ve y además en Valladolid somos, vamos a ver la expresión, yo siempre digo que somos muy siesos, porque aunque sea una procesión de gloria, estamos en silencio. En silencio. Una conocida mía, francesa, la llevamos a ver la salida de la Virgen de las Angustias. Y la llamó mucho la atención. Dice, me llama la atención España porque en el momento que pasamos los Pirineos, los decibelios se disparan. Ustedes hablan muy alto siempre, los españoles. Dice, me impresiona que nunca había visto tantos españoles guardar silencio a la vez. Bueno, la salida de la Virgen de las Angustias. A mí sí me gustaría decir, sí me gustaría decir algo sobre este asunto de la música, que es un tema que me preocupa. Vamos a ver, el tema de la música en la Semana Santa, con la excepción hecha de las cofradías que se hacen acompañar por bandas, digámoslo así, profesionales, la mayoría de las bandas de Semana Santa son amateurs, es decir, son personas que no viven de la música, que a veces no tienen conocimientos musicales, etcétera, ¿no? Entonces, esto es una de las dimensiones, digamos, del carácter popular de la Semana Santa. Es decir, esta es una realidad. Pero tiene el inconveniente de que, claro, el resultado en términos sonoros no es el mismo si quien toca la corneta es alguien que la toca bien o alguien que no la toca bien. Entonces, yo recuerdo las procesiones de niño, que los acompañamientos musicales eran bastante simples. Eran básicamente el pam, 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 y no se complicaban la vida. Entonces, con acompañamientos musicales simples, por decirlo así un poco a la pata a la llana, cualquiera vale. Es decir, no hace falta ser un profesor de clarinete para tocar bien o tener un conocimiento, y lo haces con dignidad y perfectamente bien y tal. En la medida en la que te vas complicando la vida con melodías cada vez más complejas, más ricas, más bellas, que duda cabe, pues yo percibo en muchas ocasiones que cada vez se notan más las carencias de algunas de las bandas. Yo siempre lo había percibido, pero tuve conciencia plena un año que invitamos a ver la Semana Santa de... Mi mujer es músico, toca el violín, ahora ya no, pero bueno, de formación toca el violín.
Invitamos a la Semana Santa al que por entonces era o había sido su profesor, que también era un profesor, era músico de violín, pero de Valencia. Claro, amigo, Valencia, la tierra de las bandas. Cuando llegó a la Plaza Mayor y tal, claro, las imágenes le impresionaron mucho, pero casi le impresionó tanto el sonido de las bandas, por lo negativo en general. Es decir, porque para él eso era inconcebible, es decir, es que él estaba acostumbrado, y las bandas de Valencia también son bandas populares, pero claro, son bandas populares a su manera, con gente que estudia todos los fines de semana, o sea, hay una cultura de la banda mucho más intensa y mucho más rica y que tiene una tradición de largo recorrido, ¿no? Entonces, claro, yo allí me di cuenta de que para un oído afinado, por decirlo de alguna manera, la música de nuestra Semana Santa, le digo, con la excepción hecha de las bandas más profesionales que cumplen perfectamente los estándares, ¿no? Pues a veces puede resultar desconcertante. Yo creo que esto lo deberíamos cuidar, porque yo de vez en cuando veo las retransmisiones de televisión de las procesiones de Semana Santa y de nuevo hay muchas ocasiones en que el sonido me saca. El sonido me saca del tema, o sea, el sonido me descoloca, no me ayuda a centrarme. Y puede ser, permítanme que sea un poco osado, puede ser un factor que perjudique a la Semana Santa en el futuro, porque en este mundo nuestro audiovisual, que algo no suene bien, no ayuda. Y se pueden reducir las retransmisiones televisivas de procesiones y pueden verse afectados en otros ámbitos y en otros sentidos, ¿no? Por tanto, el carácter popular de las bandas de Semana Santa es importantísimo, pero que seamos capaces de ajustar lo que somos capaces de hacer a lo que hacemos es fundamental, porque si no, le ponemos mucha voluntad, le ponemos un indudable amor, pero el resultado final pues está generando ahí una distorsión en todos los órdenes. En el orden estético en primer lugar, pero también incluso en el orden espiritual, porque dedicarse a la devoción con una música que te está sacando de contexto pues tampoco ayuda, ¿no? Entonces, a lo mejor hay que volver un poco a una cierta humildad, ¿no? De aquellas cofradías que yo conocí de niño que tocaban lo que eran capaces de tocar, ¿no? Y no se metían en jardines que les superan, ¿no? Tenía muchas ganas de decir esto. Llevo años pensándolo y sin decirlo en ninguna parte. Así que me van a perdonar ustedes el desahogo. Quede constancia de que al menos una vez lo dije. Bueno, también están trabajando yo para mejorar mucho todo eso. Ha cambiado también muchísimo eso. Cerramos contigo y con el rector de la casa. A veces no ayuda y a veces no es popular. Y otras veces es una maravilla. Pero yo he mencionado antes en la primera intervención El canto. Otra cosa que sí que ayuda y que toda la gente lo vive y que no le damos la importancia que debiéramos, que es la salve popular cantada por la gente estremecida. Y eso se suele hacer por lo general cuando se meten las imágenes después de las procesiones. Con la banda musical también tocando, claro. Pero que cuenta ahí ya no es la banda, es la gente. Y eso creo que le damos poca importancia. Bueno, cerramos esta sesión presentación, agradecer su presencia, siempre su paciencia, la mesa con estos compañeros y nada, yo creo que con esta última pregunta que ha hecho aquí Fernando, ya está pensando Javier Burrieza que va a escribir un libro, Música y Semana Santa. Ofrezco la casa para presentarlo. Que lleguen a casa bien, que cenen bien y tengan buen descanso. Muchas gracias.